Listo. Bien. Muy buenas tardes, amigos, amigas, presentes en esta última parte del coloquio, del octavo coloquio internacional de literatura amazónica. Han sido 3 días de extraña experimentación. Es la primera vez que transmitimos, que realizamos en realidad un coloquio literario donde solo nos vemos las caras y hablamos por pantallas. Esto es algo que seguramente los maestros ya lo han asimilado como parte de su trabajo, pero para nosotros nos cuesta todavía abandonar el contacto personal, el abrazo, la conversación con un cafecito, con un apacho al final, en fin. Pero eso no significa que no estemos de acuerdo con este sistema, simplemente seguimos adelante y esa es la idea, seguir adelante. Ahora nos acompaña en esta mesa dos expositores importantísimos. La primera, Dafne Viena Oliveira. Ella radica en Tarapoto, pero es de Iquitos. Se ha dedicado al arte desde que era chiquita, más chiquita, y hacía teatro. Tiene una voz maravillosa. Si ustedes no la han oído, se lo perdieron. Es una gran actriz y ahora ha publicado 2 libros, Leyendo y Pintando con Dafne, 1 y 2, dedicado a la literatura infantil, ¿no? A la creación de canciones amazónicas a partir de la voz poética. Y también tenemos desde la ciudad de Cagliari, en Italia, a Stefano Pau. Stefano Pau ha publicado este libro del que vamos a hablar, se llama Más antes así era, literatura de caucho en la Amazonía peruana. Es fruto de una investigación de campo, podríamos decir, porque recorrió toda la Amazonía para poder encontrar los datos necesarios para esta investigación. Así que estamos aquí ante 2 pesos pesados, un poco gorditos los dos. No, mentira, es una broma, que nos van a exponer. Vamos a hacerlo de una manera grupal. Con DAF también nos acompaña Melissa Mendieta, miembro del grupo organizador de este coloquio desde sus inicios, ¿no? Con Melissa siempre corazón y presente. Bueno, entonces empezaremos con Dafne, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Dafne? Sí. Bien, Ya, las correcto. damas primero. Gracias, Estefano. Dafne, la primera pregunta que yo te haría es, ¿en qué consiste para que los televidentes, para que los lectores y el público nos comprendan tu trabajo, ¿en qué consiste Leyendo y Pintando con Dafne? Cuéntanos los contenidos de estos 2 libros, por favor. Pero, gracias Ricardo, pero en primer lugar quiero agradecerte por esta invitación que realmente me complace, me enorgullece y me siento bien hablando con ustedes y participando en este octavo coloquio, que me parece una actividad bastante loable que ustedes hacen, la revista hace, y que bueno, espero que no fenezca y que continúe trabajando, ¿no? Bueno, pues hace 10 años, estando viviendo acá en la ciudad de Tarapoto, se me ocurrió, pues se nos ocurrió a un grupo de personas entusiastas, enamorados de la literatura, querer organizar algo, querer cambiar una realidad en Tarapoto, y nos hemos comprometido desde allí a hacer, producir y difundir el trabajo de muchos compañeros y también desarrollar un trabajo de pronto tesonero para lograrlo, ¿no? En ese sentido, pues todos del equipo hemos llegado a publicar algunas obras, algunos se han frustrado en el camino, pero otros hemos continuado. Y así que de ahí un día interesante para mí fue cuando mi sobrina estaba embarazada. Entonces iba a venir un bebito a la casa. Y con ella yo estaba compartiendo muchas vivencias, ¿no? En ese momento. Entonces dije, voy a escribir, porque tenía bastantes cuadernos llenos de poemas de amor, de decepción, de desolación, de rompevenas, etcétera, ¿no? Y de pronto dije,
bueno, la llegada de un bebito es otra cosa. Y de pronto quise escribir todos esos sentimientos, esas sensaciones, y gracias a la llegada de esta criatura recordé hasta mi infancia, recordé muchos años atrás de mi vida y empecé a escribir poesías para niños. Antes escribía las canciones, pero esta vez yo quería hacer poesía. De esa manera nace Leyendo y Pintando con Dafne número 1, que en buena cuenta estos poemas que están aquí los he tratado de trabajar con bastante ritmo para que en algún momento yo misma pueda ponerles la música y entonarlas con mi guitarra. Entonces, esa era la idea. De manera que cuando empecé a trabajarla, tenía mucho cuidado para mantener ese ritmo y así salieron todos, ¿no? Por ejemplo, ahí le canto hasta el dolor de muela, ¿no? Ese dolor de muela que nos agrava mucho cuando somos pequeñitos y que no lo soportamos, etc. También escribí para la hierba luisa, que es una plantita que nace y que aparece en las comunidades de nuestra Amazonía y que muchas veces salva el desayuno de los niños y hasta las meriendas, porque un pan con tu hierba luisa ya lo pasas. Entonces se merecía estar en este libro también la hierba luisa. Y así como también los cumpleaños y las formas de hablar, esos sonidos onomatopeicos que tienen las criaturas cuando recién están aprendiendo a hablar y tratan de imitar a los adultos en sus canciones. Entonces, esos también los he reflejado en estos libros. El hecho de que de pronto por las lluvias de la selva nuestros zapatos colegiales se malogran rápido, entonces tenemos que correr al zapatero. También le escribí una poesía al zapatero. Y aquellas animalitos que tienen luces propias, que se llaman luciérnagas, también merecían estar en este poemario. Y así otros títulos como El caballito, El pajarito Víctor Díaz. Ustedes sabrán que acá en la selva hay un pajarito a quien tiene un peculiar silbido, tal pareciera que diría su nombre y su apellido. Entonces, por eso le han bautizado con el nombre de Víctor Díaz. Así que él también es parte de un motivo de un poema. Y el bendito gallo que todas las mañanas nos despierta tan temprano, también he creído conveniente utilizarle y escribir, pues, escribirle su poesía, ¿no? Y así, al caracolito, a a la araña, que siempre lo estamos viendo, a ese picaflor que a veces pareciera que es flojo y que después despierta y que luego va a buscar el néctar para poder seguir viviendo, a las mariposas, ¿no? Y este libro lo he tratado de trabajar pensando que guste mucho a los niños, por eso he creído conveniente trabajarlo así con siluetas de algunos dibujos y también con el mismo dibujo. Hay una sugerencia de parte mía para que pongan los colores, pero también hay un espacio donde ellos puedan poner a partir de lo que creen ellos que es el color y pintar, ¿no? Entonces, por eso el libro se llama Leyendo y Pintando con Dafne. Es un conjunto de poesías. Ahí está hasta el loro, ese loro que es prácticamente un emblema en nuestra Amazonía. Y si aprende a hablar es mucho mejor todavía. Algunos niños en nuestra Amazonía lo tienen como mascota, ¿no? Entonces, ya al final hay un poema que precisamente le dedico a la criatura que me ha provocado escribir este libro, ¿no? Y puedo leer. Quiero compartir con ustedes eso. Y dice así: dejé abierta la puerta, pajarito, y entraste sin hacer ruido. Viniste a mí entumecido y de frío. Ahora estás aquí muy cerquita, sintiendo el calor de mi mundo. Acomodaste suavecito tus alas en mi regazo para calentarte con la fuerza de mis manos. Ahora estás aquí, muy cerquita, sintiendo el calor de mi mundo. Celebra el viento con tambores, el agua con golpes en los peñascos. Tu llegada, amor mío, tu llegada, alma de mi alma. Ahora estás aquí, muy cerquita, sintiendo el calor de mi mundo.
poesía dediqué a Andresito. Ahora ya tiene 7 años. Bueno, y eso fue Leyendo y Pintando con Dafne número 1, porque luego me entusiasmé porque el libro se acabó rapidito, la edición 1 no lo volví a sacar porque estaba entusiasmada de sacar cuentos, entonces empecé a agarrar mi lapicero y mis teclas para poder trabajar en Leyendo y Pintando con Dafne número 2. No sé si puedo seguir hablando y puedo abarcar el número 2, Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Bueno, entonces en el Leyendo y Pintando con Dafne número 2 es una gama de cuentos que sí, el contexto total es el amazónico y que me refiero a algunos elementos también propios de la selva. Son 8 amables cuentos, amables narrativas, que los he trabajado con mucho amor, con mucho cariño, pero siguiendo la misma estructura del Leyendo y Pintando con Dafne número 1. En este caso trabajé con una ranita y la lluvia, en el que se habla de una ranita que ya se estaba muriendo y que no había, estábamos en sequía, no llovía y ella, la pobrecita, no sabía qué hacer. Entonces, de pronto empezaron a caer las gotitas y para ella fue todo felicidad, porque el estanque donde vivía se empezó a llenar de agua y qué felicidad para ella, ¿no? De eso se trata la ranita y la lluvia. Y luego también escribí El pececito plateado. Y es un pececito muy atrevido, muy, vamos a decir que ha sido muy también desobediente, pero en buena cuenta, porque se va por el río y se adentra un poco y un pez más grande trata de tragarlo. Sin embargo, gracias a unos amigos que estaban por ahí, se salva, pues, ¿no? de ser devorado por el pez más grande. Y el otro cuentito que trabajo aquí en Leyendo y Pintando con Dafne número 2 es Zoilita Gotita de Amor, en honor a Zoilita, que fue una niña que tuvo mucho, en todo caso fue parte fue parte de mi historia, ¿no? Vivir con ella. Entonces, en honor a Zoilita, le pongo Zoilita Gotita de Amor, una niña muy buena que hace vivir a unos pajaritos, eh, tapándolos en un tazón, por una creencia antigua que se tiene, que estos pajaritos pueden vivir siendo tapados con un tazón, ¿no? Si están moribundos y eso. Luego se escribió también El bebé capirona, y que se trata de una plantita capirona, que es un árbol bastante grande y que crece solito en la Amazonía. De alrededor de él no hay más plantitas pequeñas, ¿no? Porque su sombra es tanto que requiere mucho espacio, y cuando crece y aparece como si fuera el más gigante de la Amazonía, capirona, ¿no? Pero un día se molesta porque se dio cuenta que muchos hombres estaban cortando las plantas, entonces él decide mejor no crecer, porque para que sea cortado por los hombres malos, mejor no crece, y cierra sus raíces, no quiere comer, no quiere recibir agua, no quiere nada, ni de sus padres, ¿no? Pero un día algo sucede y él... lo que pasa es que mira hacia una parte de los árboles grandes y se da cuenta que unos pajaritos necesitaban hacer su nido para resguardarse, porque las lluvias eran tan fuertes que se caían. Entonces él se sintió ahí que estaba siendo egoísta y que debería crecer para así ayudar a los demás pajaritos, ¿no? Y también el gallito Kikiriki, ese gallito que también le hice su poesía, me encanta el gallo. Y luego la flor de las 11, que es una florcita que nosotros lo conocemos, o que jugábamos incluso cuando éramos niños. Y cuando digo éramos, era porque toda mi promoción de la infancia salíamos del colegio y veíamos en las veredas de las vecinas sembrada como una alfombra y con esas florcitas rosaditas, así tipo fucsia, y que se abrían sus florcitas justo al mediodía, y después se cierran. Entonces, también he creído conveniente tomar ese hecho para poder escribir.
y luego a partir de un sueño, un hombrecito raro, y que fueron pues motivos de inspiración para trabajar estas, estos cuentos, ¿no? Bueno, creo que hablé un montón. Gracias, Ricardo. Tengo otros libros publicados que no tiene que ver con los niños, más bien tiene que ver con la juventud, ¿no? Ese se llama De mi juventud y otros cuentos que son otras narraciones, pero podemos seguir conversando, Ricardo. Claro que sí, gracias Dafne. Antes que Melissa me gane, porque ese es su tema, quiero preguntarte, Dafne, háblanos una pequeña evaluación sobre la literatura infantil en la Amazonía, en la que tú te encuentras, obviamente. Claro, mira, en la literatura infantil sí, es una literatura que no ha sido muy difundida, muy tocada, muy trabajada eh, por muchos escritores acá en la Amazonía, ¿no? Son contados con los dedos. Creo que más se han abocado a producir narrativas, tipo cuentos, leyendas, mitos, pero no están direccionados a ese público infantil y además con esa visión o tratándose de poner en la visión que tienen los niños para que puedan identificarse en esos personajes que en el cuento o la poesía infantil estén, ¿no? Yo creo que para trabajar el tema, la poesía y la narrativa niño, tenemos que bajar a esa edad, a ese grupo etario, o recordar cómo fue nuestro pensamiento en ese tiempo, ¿no? Cuando éramos niños. Y creo que a muchas personas que han madurado, que han crecido, o que ahora los llamamos grandes, por no decir los viejos, se han olvidado, ¿no? De su juventud, de su niñez. Entonces, el regresar se les hace un poco difícil. Y pues yo he trabajado bastante este tema, quizás porque, y aquí hago entre comillas, lo que siempre dice Ricardo, y me hace reír cada que me acuerdo, leyendo y saltando con Dafne. Para él no es leyendo y pintando con Dafne, alguna razón debe haber. Es que sé que me muevo de acá para allá y siempre estoy, y a mí me gustó mi época de niña. De niña yo escuché muchos cuentos infantiles, leí muchos cuentos infantiles y me encantaba ese mundo, me imaginaba muchas cosas, ¿no? Entonces es una época muy bonita para mí, me gustó ser mi época de niña. Y yo creo que acá Francisco Izquierdo Ríos tiene el bagrecito y bueno, este bagrecito ha sido tocado, ha sido trabajado por todas las escuelas, tanto de Tarapoto, Pucallpa, Iquitos. Entonces, y ha sido bastante difundido. Pero una vez yo leí un cuento que me encantó y que no fue muy difundido, que es de Herbert Hugo Arévalo Bartra, que se llama La zorrita y la jarrita. Y yo conversé con él una vez, le digo, este cuento tendríamos que difundirla porque es tan bonita este cuento. Se trata de una zorrita que invade la casa de unos campesinos porque había visto en una jarra que había chicha. Y esa chicha que preparan aquí, que le hacen, que le hacen con hojitas de higo, que le hacen y maceradito, ¿no? Entonces la zorrita quiso tomar ese, esa chicha y metió su cabeza y por meter la cabeza se quedó atrapada ahí, ¿no? Y luego la zorrita empezó a andar, a correr desesperada, queriendo salir de ahí porque su cabeza no salía. Así que luego saltó por la ventana y se cayó. Y yo decía, ay, Herbert ya le mató a la zorrita. Y doy la vuelta a la página y decía, y la zorrita se fue corriendo. Entonces, en mi imaginación quedó en que la zorrita no murió. ¿Por qué? Y era mi respuesta. ¿Por qué? Porque, la jarra se habrá roto. Entonces salió, porque supuestamente para mí la jarra estaba hecha, era de barro, así como hacen las tinajas. Entonces, si un día le encontré a Herbert y le comento mi apreciación y me dice, sí, era de barro. Entonces, esas cosas que tienen. Y luego, también, eso fue el cuento de Herbert Hugo Arévalo, ¿no? Luego yo leí también con mucho agrado la cuentística de Orlando Casanova Heller, que fue realmente un motivo para desarrollar mi tesis
de doctorado, de mi segundo doctorado, hice el análisis de la cuentística de Orlando Casanova Heller, del cual me siento muy contenta, muy feliz porque lo logré. Y bueno, sus cuentos son maravillosos de Orlando Casanova, pues donde hay aventuras, donde los niños tienen aventuras y se confunden con la naturaleza y pelean con los grillos, o los grillos pelean con él. O sea, es decir, el niño no es un ser externo, es parte de toda la naturaleza, ¿no? Y todo lo que sucede allí, además que en sus cuentos siempre está infundiendo la fuerza, la valentía, el deber de poder conquistar otro espacio, otro sentimiento, otras sensaciones, y de que el niño puede y que no puede quedarse llorando, ¿no? Sus espacios. Entonces, creo que Orlando Casanova Heller es un buen representante de la literatura infantil también en la Amazonía, ¿no? De ellos yo podría citar. Luego también está de pronto Melissa Beco, que ha publicado acá en Tarapoto, ha publicado dos libros infantiles. El Cita, que tengo entendido ahora, va a publicar, este último me estuvo mostrando su machote, que va a publicar otro libro infantil. Pero, o sea, me refiero a que la naturaleza de estas obras son infantiles, ¿no? No es que han escrito el cuento y como los niños necesitan leer, hay que adaptarlo. No sucede eso, ¿no? Estos tienen origen, están originalmente escritos, dirigidos a los niños. Eso podría decirte, Ricardo. Muchas gracias, Dafne. Si no hay preguntas, yo paso con Estefano. Yo quería preguntar. Ok. Bueno. Dafne, muy interesante el trabajo que vienes realizando, porque si bien es cierto, se han escrito mucho sobre cuentos a nivel internacional y nacional, no se ha tenido la delicadeza de interiorizar el imaginario infantil. De repente se ha visto historias en las cuales se presenta a seres, se podría decir mágicos, que vienen y ayudan a los niños, pero en cambio, bueno, esa cualidad que tienen los cuentos de la Amazonía es que los mismos niños son los que resuelven las situaciones, ¿no? Y eso le da un valor agregado. Yo te quería preguntar, Dafne, tú estás iniciando una colección de libros y eso fue con una intencionalidad de continuar tal vez en distintos géneros, ya que estás motivando la lectura en los niños, pero también desarrollando el pensamiento crítico en ellos y la creatividad a través de aspectos que son propios de sus identidades, ¿no? Individuales, y que representan el conocimiento de la Amazonía. Y has iniciado con poesía, el segundo libro es de cuentos. Me pregunto si habrá un tercer libro de género dramático, tal vez. ¿Nos cuentas un poquito? Sí. Gracias. Bueno, en realidad he escrito muchas obras teatrales, dramaturgia, que se han quedado escritos en las tablas, ¿no? Porque hemos dirigido teatro también y hemos trabajado mucho ese mundo del niño, ¿no? En los escenarios. Sin embargo, sí la tercera es precisamente obras de teatro para niños. Ese es lo ideal, ¿no? Pero todavía no lo estoy trabajando porque ahorita estoy abocada a terminar una novela que es Dianita y su tesis de pregrado, se llama, ¿no? Que todavía no lo termino, que pienso, puede ser que termine en julio del próximo año, todavía no, porque es bastante. Y sin embargo la estructura está hecha, todo, pero quiero enseñarles a hacer tesis de pregrado a partir de una anécdota, ¿no? Que sucede entre dos jóvenes en la universidad, para que no le vean tan tedioso hacer una tesis, porque no es tanto. Entonces, sin embargo, también he creído conveniente en algún momento trabajar otro poemario para niños. O sea, hay un sector, un número dedicado a la dramaturgia, ¿no?
y hay otro número dedicado a la poesía, es decir, otro número que va a ser poesía también. Pues Leyendo y Pintando con Dafne número 4, ¿no? Sería otra vez poesía, sí. Y el 13 es de dramaturgia, pero también he creído conveniente dedicarle un grupo de cuentos a los jóvenes, que también de alguna manera se trata de meterse en la vida de los jóvenes, de recuperar, hacer que se den cuenta qué es lo que estoy viviendo y dónde está plasmado esa experiencia mía. Por ejemplo, el primer beso, ¿no? Tengo el título que llama así, El primer beso, y no les miento que una vez que lo leí en una institución educativa, de casualidad que viajé a Tingo María con mis alumnos, les leí el cuento El recuerdo de mi primer beso, y cuando regresé a Tarapoto ya no tenía ni uno de los libros, todos los libros se han acabado, solo por ese cuento. Entonces, el recuerdo de mi primer beso. ¿Qué grupo de muchachos eran? Tenían 13, 14, 15 años, estaban con toda la locura de la juventud, ¿no? Y así que escribí también, con este libro tengo una anécdota no tan buena, pero como se acabó, porque también es la fiesta de 15 años, ¿no? Otro cuento, la fiesta de 15 años que está en este libro. Bueno, lo terminé pues en Tingo María. Entonces me regreso a Tarapoto y una amiga me dice, Dafne, yo quiero, por favor, quiero tus libros. Y pero ya no tengo, mándalos a hacer otra vez, que yo necesito. Entonces yo lo mandé a hacer, para los jóvenes, entusiasmada, ¿eh? Los mandé a hacer todo. Y de verdad la colega vino, se los llevó a los libros y todo. Y yo, me habrán quedado como 300 por ahí. Empecé a regalar, y le regalé a una amiga que se sentó a leer con tanto detenimiento y me dijo, Dafne, medio raros, ¿cuántos cuentos? O sea, era la segunda edición. Y yo le digo, ¿por qué? Es que lo que pasa es que al final del libro, los personajes de un cuento aparecen en el otro. ¡Ah! Ese rato empecé a revisarlo y de verdad no saben ustedes la vergüenza que he tenido. Me fui a la empresa a pelearles por qué me han hecho eso y todo, y a buscar a quienes se les había entregado los libros para hacer ese cambio. ¿Se imaginan ustedes esa chamba que me he tenido que dar para poder reivindicarme, ¿no? con la gente que había adquirido mis libros de mi juventud y otros cuentos? Pero felizmente, bueno, la empresa lo ha reconocido ya. Esa es una anécdota que les quería mencionar porque no fue muy grata. Sin embargo, me trajo muchas satisfacciones el de mi juventud y otros cuentos también. Gracias, Dafne. Qué buena memoria, recordando la juventud y recordando el primer beso. Vamos a hacer ahora que Estefano recuerde eso. Incluso ahí está mi amor platónico, ¿no? Una vez yo vi a Estefano, yo estaba en un taxi en el centro de Lima y al frente veo a Estefano. Al comienzo pensé que era un cura, pero no, era Estefano con su barba y estaba con una chica muy bonita. No nos están escuchando de Italia, ¿no es cierto, Estefano? Para poder decir algunas cosas. No, mejor no cuento. No sé qué habrá pasado, no sé qué has visto. Sí, justo no tenía el celular para filmar. Wow. Normalmente yo soy bastante tímido, no hago nada raro cuando estoy en público, así que... Bueno, cuando escribas saltando y brincando con Estefano, vamos a enterarnos de eso. Bueno, Estefano, vamos a hablar de tu libro. Sí, antes, así era. Dime. Acá tú tocas un tema caro para la Amazonía, ¿no? La Amazonía en general, peruana, boliviana, brasileña, colombiana, que es el ciclo cauchero. Pero el ciclo cauchero ha sido visto de distintas maneras, ha satisfecho distintos intereses ideológicos, políticos, en fin, de todo tipo. Sospecho que tú has hecho nos has dado otra mirada, definitivamente. Así que la pregunta más simple para empezar a hablar de tu libro es ese. ¿Qué has encontrado en la mirada sobre el ciclo cauchero del Perú
para entender mejor o para entender la Amazonía, Estefan? Ok. Vale, yo también antes de comenzar quisiera darte las gracias, Ricardo, por la invitación, porque es un placer poder estar aquí hablando con ustedes y, bueno, participar, ¿no? En realidad es la primera vez que yo participo en este coloquio, porque he participado en otros coloquios que tú has organizado, pero no en el de literaturas amazónicas. O sea que es un gusto estar por primera vez. Y eso sí, el salto es un poco grande, ¿no? Con los temas, comparado con los temas que nos estaba explicando un poco Dafne. Porque efectivamente, bueno, mi libro, tú lo sabes, no se centra sobre algo un poco más duro a nivel temático, ¿no? Bueno, que también tienen enseñanzas, pero son centrados en otra cosa, ¿no? Es efectivamente el ciclo del caucho. ¿Y qué es lo que he encontrado? A ver, yo en principio, bueno, estaba empezando mi doctorado, ¿no? Cuando empecé a trabajar sobre el caucho y la idea era, en principio, trabajar sobre literatura sobre este tema. Bueno, cuando empecé digamos, a enfocarme sobre Amazonía y sobre el tema del caucho. Pero una de las primeras cosas que vi, de las que me di cuenta, era que, digamos, todas las novelas o la mayoría de las novelas que yo encontraba sobre el tema tenían una mirada parcial, distorsionada, quizás tal vez, y fragmentaria, ¿no? Sobre todo lo que pasó en esos años de la explotación cauchera en Perú. Y entonces me di cuenta de que necesitaba hablar con la gente para entender más y para tratar de dar una mirada más completa también sobre la literatura centrada sobre el caucho. Y entonces, eso, comencé a conversar con las personas, a hacer entrevistas, digamos, a entrar un poco, ¿no? Incluso en las vidas privadas de muchas familias que habían tenido antepasados que habían trabajado en el caucho. Y eso, o sea, la idea, el propósito, probablemente muy ambicioso, era el de echar un puente, ¿no? Entre la oralidad y la escritura. Esa era la idea que ha llevado a la realización de la tesis de doctorado y luego del libro que se sacó de la tesis. Antes tú, Ricardo, cuando me has presentado, has mencionado que he viajado por toda Amazonía. Bueno, quisiera corregir parcialmente esta afirmación, porque en realidad, claro, sí, he tenido la oportunidad de viajar a varias partes, pero el libro, sobre todo el libro, está centrado en algunas zonas, porque en algunas zonas y en las aportaciones que pude, digamos, tener de parte de varias personas, pero que principalmente pertenecen a tres grupos étnicos, ¿no? A los Kukama, a los Bora y a los Huitoto, a los Murui, más precisamente. Porque efectivamente abarcar, digamos, el panorama completo amazónico habría sido para mí imposible. Y esa es una de las razones por las que creo que el libro existe, pero es una obra que podría volver a escribirse muchas veces más con las aportaciones de muchísimas otras personas, ¿no? Yo pude hablar con muchas personas, pero siguen siendo un porcentaje mínimo, ¿no? De las posibles intervenciones, de las posibles colaboraciones que podría haber sobre el tema, ¿no? Porque efectivamente fue un evento, unos eventos, una temporada tan, digamos que toda la Amazonía, ¿no? Tuvo que lidiar con la violencia debido a la explotación cauchera. Entonces, lo que yo encontré, para volver a la pregunta,
eso fueron cosas para mí muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver, que presentan, ¿no? Otra mirada comparada con de las novelas que yo analizo digamos, en la segunda parte del libro, ¿no? Yo trabajé sobre principalmente 4 novelas, ¿no? El Paraíso del Diablo de Edgar Gurevich, El Socio de Dios de Fico García, que se fue hace pocos días, o sea, la novela que él sacó del guión que había escrito en los años finales de los 80 para su película El Socio de Dios, el guión que escribió junto con Roger Rumril. Luego había trabajado sobre El sueño del Celta de Vargas Llosa y sobre Jaque al Barón de Richard Collier. Y como estaba diciendo al principio, ¿no? La mirada de estos libros es una mirada... O sea, lo primero que yo noté es que faltaba la perspectiva indígena, la perspectiva de los protagonistas. Entonces decidí hablar con la gente justamente para completar esto. Y gracias a todas las colaboradoras y los colaboradores que yo he encontrado en los varios años que pasaron, bueno, en las temporadas, durante varios años, fueron temporadas más o menos de 3 meses cada una, a partir de 2011 hasta 2014, y luego con otras otras entrevistas también en 2016 y 2017, pude encontrar material que se transmite principalmente de forma oral y que tiene que ver también con la época del caucho. Y estoy hablando principalmente de algunos relatos y de algunas canciones, además obviamente de los testimonios sobre, digamos, las tareas, ¿no? Que los antepasados de las personas que yo he entrevistado hacían, ¿no? Durante el trabajo del caucho. Lo más interesante para mí son esas creaciones de literatura oral, principalmente cantos y relatos, que, bueno, que he tenido la suerte, ¿no? de escuchar, de grabar, de estudiar, de analizar, y que creo que, no sé, mi idea era esta, ¿no? De ensanchar la mirada, de incluir la mirada de los que fueron los protagonistas digamos, de la explotación. Entonces, el punto de vista, claro, filtrado por la voz de sus descendientes, porque yo no he hablado con ninguno que hubiera trabajado directamente en el caucho. Bueno, sí, una persona solamente, pero fue ya, digamos, la segunda temporada, ¿no? La temporada de la explotación más que del caucho, del palo de rosa, de la balafra en los años 40. Eso, el libro trata eso, de ensanchar la mirada, de incluir el punto de vista indígena, ¿no? A través de cantos y de relatos. ¿Por qué? Porque principalmente yo creo que esas partes no son, digamos, contrastantes, no son algo contrario a la historia, como se ha contado en los libros de historia, en los libros de sociología, de antropología, de economía sobre la época del caucho, sino que son complementarias, ¿no? Desde mi punto de vista, ayudan a entender de forma más completa todo lo que pasó en esos 3 años. Estefano, esta última parte de lo que estás exponiendo resulta reveladora por lo siguiente. Se ha construido una nueva tradición oral más moderna, nuevas metáforas literarias a partir de la explotación cauchera, ¿no? Tú has tocado al tigre negro, pero hay otras figuras que han surgido. ¿Qué metáforas nuevas para lo que podríamos llamar la nueva tradición oral amazónica de los pueblos originarios has encontrado en tu trabajo?
A ver, digamos que yo he abordado varios temas, ¿no? Tú has mencionado el tigre negro, porque efectivamente es un relato muy difundido y, bueno, hablando del tigre negro, tengo que mencionar por lo menos y agradecer, ¿no? a las personas que me han gran amabilidad ayudado en la recuperación de los relatos, que es todo el equipo de Radio Cámara de Nauta, principalmente Leonardo Tello, Rita Muñoz y Mariela Estrella, que bueno, me entregaron algunas de las entrevistas que ellos realizaron a algunos ancianos de los pueblos de algunas comunidades de la Ribera del Marañón, hablando del tigre negro justamente. Luego yo he podido recopilar otras. Y hablando del tigre negro, también otro paréntesis, mencionar también la escuela Puraua, ¿no? Que realizó este mural estupendo que está en la ciudad de Nauta y que gracias a ellos tengo una portada del libro estupenda. Pero sí, hablando del tigre negro, ¿no? Es uno de los, digamos, de los ejes temáticos que yo digamos, sobre los que he trabajado, ¿no? Porque la imagen del tigre negro es la imagen, el reflejo mismo de la explotación, ¿no? Como tú estabas diciendo, una metáfora, un símbolo, ¿no? Percibido como realidad, porque la gente cuando te narra la historia, efectivamente te cuenta una historia como ha pasado, ¿no? Un tigre negro que mató a un grupo de trabajadores caucheros de una forma muy extraña, chupando de la sangre de la yugular, ¿no? De la garganta. Algo raro, ¿no? Para un otorongo que normalmente tarda, que se come todo, ¿no? Esto era más parecido a un vampiro, pero con facciones de tigre. Y allí la metáfora es fácilmente, digamos, entendible, ¿no? Se puede entender fácilmente a qué se refiere, ¿no? Es exactamente eso, la explotación de los trabajadores por parte del patrón cauchero, ¿no? Yo también he pensado, mientras analizaba, ¿no? Todas las varias versiones del relato, que el hecho mismo de que, digamos, de chupar la sangre, de desangrar a las víctimas, se parecía también al desangramiento de los árboles de Jebe, ¿no? Que también, digamos, la linfa vital a la savia vital se le iba con los cortes que le hacían los trabajadores. Y esa era una, ¿no? Pero los ejes temáticos son varios. Por ejemplo, he abordado también la temática de la violencia de género a través del relato tan difundido en la Amazonía, sobre todo en las riberas, digamos, los cuentos que tienen como protagonista al bufeo colorado, ¿no? Y entonces, no solamente el bufeo, pero principalmente el bufeo con los embarazos con los animales, o sea, los embarazos debidos a los animales, ¿no? Que también es una forma de representación de violencias, de violaciones sufridas por las mujeres amazónicas, ¿no? Parece que este cuento, ¿no? Que está tan difundido en las riberas, nace efectivamente durante la época de caucho y luego va, o sea, permanece en el imaginario y llega hasta el día de hoy, pero llega por una razón tristemente clara, ¿no? Porque estos episodios siguen existiendo, ¿no? O sea, el nacimiento de niños rubios, de niños raros, que se dice que son hijos del colorado, ¿no? Y con barba, ¿no? Con barba no, son rubios y yo soy moreno, así que no. Iba a decir otra cosa y se me ha ido. Disculpa. No, Fue a propósito. No, ya lo estaba pensando antes de que dijeras eso.
No me acuerdo. Va. De todas formas, los temas son varios, ¿no? También hablando del... hay un relato Murui, por ejemplo, que además se parece en algunas partes a algunos cuentos de la tradición europea, ¿no? Como los cuentos de los hermanos Grimm, pero que en realidad es un relato que narra todas los varios métodos que los caucheros tenían para reclutar forzosamente a la mano de obra. Entonces, hay varios relatos que he recopilado y que he ido analizando poco a poco y que son especialmente las representaciones de tensiones sociales eh, explicadas de una forma quizás para el lector occidental no convencional, pero que son especialmente eso, la representación de momentos de crisis y que sirven efectivamente para eso, ¿no? Además de su valor literario, porque además son decididamente, ¿no? Obras que merecen ser leídas porque son los relatos que tienen, digamos, características estéticas muy buenas, según mi opinión, pero se va más allá, ¿no? de las cuestiones literarias, ¿no? Porque contribuyen eso, a dar forma al mundo y a entender las realidades que nos rodean. Sí, esas metáforas. No, Dafne, no sé si tienes Sí. preguntas. Sí. Sí, yo quisiera decir algo respecto, Dice. no he tenido la oportunidad de leer la obra de Stefano, ojalá que en algún momento lo haga. Sin embargo, sí, y comparto con él cuando él dice que hay un montón de relatos, incluso periódicos que hablan de la época en la que se habla de esta época tan ruin, tan fea que se ha vivido en la Amazonía, que es la época del caucho, ¿no? Yo a veces me río porque a veces en esas épocas se solían endiosar a personajes que no tendrían la razón de serlos, puede haber sido tan criminales, tan malos, ¿no? Con la Amazonía. Aparte de depredar los árboles, depredar la fauna, la flora, depredaban también a las personas, ¿no? A las mujeres sobre todo. Y bueno, yo pienso que esa depredación de las mujeres que hubieron en esa época, eh, en muchas comunidades étnicas, hasta el día de hoy, algunos han tomado todavía algunas de estas acciones o vamos a decir características de vida que lo han creído que está bien, ¿no? Esta temática del caucho lo he visto también escrita en una de las paredes, no sé si el amigo Estefano ha visitado el museo en Iquitos, seguramente lo ha visto, está como una inmensa gigantografía y escrita todo del derrotero, ¿no? Entonces, cuando yo digo que hay calles que, por ejemplo, llevan el nombre de Arana, para mí es como si me tiran un cuchillo en el corazón, ¿no? Que no merece ni siquiera ser recordado, ¿no? Por todo la situación terrible que se ha suscitado, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Con toda esa depredación que hubo. Y cuando les digo de que en esa época la mujer ha sido destruida, ha sido destrozada, así como todos las comunidades étnicas de entonces, hasta el día de hoy en muchas comunidades amazónicas la mujer sigue padeciendo este flagelo, ¿no? No solamente ella, sino también los niños, ¿no? Desde la edad de 12 años, ¿no? Niñas de 12, 13 años que sufren estos atentados por parte a veces de sus padres o del mismo dueño de la comunidad o dentro de sus propios sectores y que no se hable de que esa es su idiosincrasia y que hay que respetarlo, no, porque ahí también esas prácticas se continúan dando, ¿no? Quería hacer ese comentario, bueno, en realidad han sido tres puntos que he querido dar, no sé si podría decirme algo, Estefano, de pronto ha visto lo del museo o ha leído. Acá también Adrián Mendoza creo publicó algo sobre el caucho, he leído su novela respecto a ese tema.
pero es una novela que se enraiza también en esa época, ¿no? Ha recopilado algunos datos y con eso armó una bonita historia, ¿no? Sí, se siguen dando al interior de las comunidades, no lo sé, pero seguramente se siguen dando esos hechos terribles, pensando en el turismo sexual que se hace en Iquitos, por ejemplo, o en las zonas de los alrededores. O sea, siguen siendo temas vigentes porque siguen existiendo explotación a nivel, por ejemplo, de cuestiones de género muy duras y hay que hablar de estas cosas porque es muy grave desde mi punto de vista. De que hace algunos años salió un artículo sobre el hecho de que Iquitos es una de las principales metas de turismo sexual en el mundo. Es, es algo que no puede ser, que no puede ser. Y hablando de las calles con los nombres de los patrones caucheros, yo me quedo con la frase de César Calvo Soriano cuando dice que cuando pienso en Fiscarraldo me dan ganas de nacionalizarme Culebra, que era una frase de las tres mitades de Inomoxo. Y eso, son personajes que han pasado la historia, pero que eso, habría que volver a pensar en sus figuras. He visto Melissa levantando la mano. Sí, Melissa, adelante. Estefano, sí, definitivamente hablar sobre la época del caucho es recordarnos, ¿no? La época del genocidio que hubo en la zona del Putumayo y protagonista, ¿no? En realidad debería ser el antagonista de la historia tucumana. Y a raíz de lo que dijiste, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la época del caucho, de explotación y el genocidio, pero a la vez se ha hablado poco, porque en la época que ocurrieron los hechos se ocultaron muchas de esas atrocidades. Y recuerda que tú comentaste sobre 4 autores que habías analizado. Entre ellos, comentaste a Mario Vargas Llosa con su obra El sueño de 30, y su principal personaje era Roger Casey. A raíz de eso recordé también una obra que leí hace poco, que se llama El corazón de las tinieblas, que es de Joseph Conrad, que también habla sobre genocidio, pero en el Congo, en la selva del Congo. Entonces, esa obra es autobiográfica. Y más o menos lo que hace Conrad, a través de su personaje principal, es narrar lo que él vivió, ¿no? Y más o menos hizo un reencuentro literario sobre todas esas atrocidades. Entonces, yo te pregunto, lo mismo que pasó a Conrad cuando hizo toda esa investigación, o recreó en su novela todo lo vivido, ¿qué ha cambiado en tu visión sobre la explotación del caucho desde antes de iniciar tu tesis de doctorado hasta la fecha? Creo que tu visión o concepción ha cambiado un poco, ¿no? ¿Nos podrías comentar sobre ello? Gracias. Gracias por la pregunta, Melissa. Sí, efectivamente. Además, en el libro también hay un párrafo cuando, digamos, me ocupo del sueño de César de Vargas Llosa. Hay una parte sobre el corazón de las tinieblas también, porque obviamente los puntos de contacto son muchos, ¿no? Además, Conrad es uno de los personajes que aparece en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Cuando en la parte de Casement en el Congo aparece Conrad, porque efectivamente parece que se habían conocido mientras estaba en África Casement. Mi visión ha cambiado por completo, digamos, porque yo llegué a la Amazonía en 2011 por primera vez y ya tenía barba, pero tenía menos canas en la barba y conocía muy poco, ¿no?, del lugar en el que estaba. Tanto que al principio yo en la maestría había trabajado, por ejemplo, sobre la guerra interna. Y al principio estaba pensando en trabajar para la tesis de doctorado también sobre el conflicto armado interno. Sin embargo, al llegar allí, ¿no?, me di cuenta de que si quería entender algo de Amazonía tenía que
volver atrás en el tiempo y empezar a entender algo sobre la época del caucho, ¿no? Porque era algo que en todas las conversaciones, o en la gran mayoría de las conversaciones, cuando hablaba con la gente, salía, de alguna forma se mencionaba. Y empecé a darme cuenta de que ese era el punto, digamos, digamos el mayor acontecimiento, el hito, ¿no? Realmente del que había que ocuparse para entender más el lugar en el que yo estaba. Y la visión que al principio tenía, claro, fue la que sacaba de los libros, ¿no? Tanto de las novelas como de los documentos, ¿no? Por ejemplo, los dos tomos, ¿no? Que sacó el Z, ¿no? Sobre los caucheros, ¿no? El proceso del Putumayo, ¿no? Del juez Valcárcel, y luego un libro con varios panfletos escritos por los mismos caucheros. Que son documentos de la época que, claro, me daban una idea, pero eso, yo necesitaba tener una visión eh, eh, que viniera directamente del mundo indígena, que eran los reales protagonistas de la historia, ¿no? Y tú estabas mencionando también el hecho de que durante esta temporada se ocultó, pero se ha seguido ocultando durante casi un siglo. Efectivamente, las publicaciones sobre el caucho, las que tenemos hoy en día, empiezan a existir recién hace 20 años, 25 años, 30 como mucho. Y las primeras publicaciones en realidad se tratan de tratados de economía, de historia, quizás algo, pero en los libros de historia yo pude ver algunos de los libros de historia de los institutos peruanos, no recuerdo exactamente de qué años, pero creo que eran de los años 60, y casi no se mencionaba, ¿no? La época de caucho. Recién en los últimos años ha sido un tema que ha vuelto a descubrirse, a interesar, y sobre qué se ha trabajado. Y efectivamente ahora la bibliografía, incluso en estos 10 años que han pasado, casi 10 años Sí. de mi primer viaje a la Amazonía, ha cambiado muchísimo. O sea, las publicaciones que ahora tenemos sobre la época del caucho son muchísimas más. Cuando yo empecé a trabajar sobre el caucho, realmente todavía había muy poco. Y afortunadamente se está hablando de eso, porque además yo creo que todo este proceso tendría que llevar a, por lo menos, a ¿cómo puedo decirlo? No sé si una compensación, pero seguramente la formulación de políticas orientadas al respeto eh, de esas personas, y la conmemoración también de la memoria, ¿no? Sobre la violencia sufrida por esas personas. Eh, el gobierno colombiano, por ejemplo, hace algunos años, creo que era el centenario de la fundación de La Chorrera, eh, digamos que pidieron disculpas públicamente. En nombre del gobierno se pidió disculpas a los pueblos indígenas afectados por la violencia cauchera en los años 10 del siglo pasado. Eso ya es un paso, claro que no significa nada pedir disculpas, todos somos buenos a pedir disculpas, pero es importante llevar adelante políticas de respeto, de justicia, de reparación, quizás, pero principalmente de respeto. Gracias, Estefano. Yo tengo un par de preguntas. Tenía una, pero ya creció a medida que hablas, surgen más cosas. Bueno, la primera está relacionada con la primera parte de tu discurso sobre esa tradición oral, las metáforas, las nuevas metáforas creadas en la literatura oral. Eh, Recuerdo que me has hecho pensar que la mayoría de lo que ahora se conoce como mitos y leyendas de la selva son tradiciones orales de la época del caucho, ¿no? La mayoría. Pero sus significados han variado. Por ejemplo, el barco fantasma, que netamente es cauchero, ha sido
resignificado en el mundo shipibo como que el barco fantasma ya no es el barco de los caucheros que recogía muertos, etcétera, sino es una gran serpiente. Es una serpiente gigantesca que se transforma, se disfraza de barco y va recogiendo a sus víctimas. En fin, la pregunta es, así como hemos encontrado metáforas de denuncia, ¿tú has logrado encontrar metáforas de resistencia? Por ahí había un relato de un tigre que solo mataba caucheros, pero no sé si tú los has encontrado. Esa sería mi primera pregunta, muy larga, disculpa. Y la segunda es, eh, eh, la visión dominante en el Perú sobre el ciclo cauchero es la victimización y otro, la crítica, ¿no? En otros países, por ejemplo en Brasil, no ocurre eso. En Portobello existe un parque temático muy grande, lleno de árboles de caucho, con sus cortes y los lugares donde se hacía la fumarol, la fumata y todo eso, donde la gente va a pasear y a conocer cómo se producía el ciclo cauchero en Brasil. Y hasta ahora se sigue desarrollando el caucho, es el principal fabricante de preservativos a partir de caucho, pero esto te lo cuento para que veas que hay otra mirada sobre ese proceso, ¿no? En ese libro, La economía del caucho, de Guido Pegnano, nos habla de un aproximado de 200 caucheros importantes, grandes, que tuvo el Perú, y uno de ellos era Arana, pues, pero lo malo es que Arana se lleva todo el premio de ser el más despreciado, un poco por la relación conflictiva que hubo con Colombia, evidentemente. Y hay familias peruanas, por ejemplo, la familia del escritor Alfredo Bryce, la familia de Chocano, de José Santos Chocano, la familia de otra gente de la, digamos, oligarquía peruana que han sido beneficiados con el caucho. Y muchísimas familias limeñas y andinas que fueron a trabajar a la selva y se regresaron luego del trabajo, no, no llegaron a hacer el tipo de explotación que sí tuvo Arana, ¿no? Y imagina que también el dueño del que fue el Hotel Palace, ¿no? Que ahora es la más famosa casa gauchera, fue también alguien que trataba de desarrollar el capitalismo en la selva. Iquitos no existiría sin el ciclo cauchero. Muchas familias no existirían o no existiríamos sin ese ciclo. Entonces la pregunta es, ¿no es hora de darle otra mirada, o sea, sin perder la crítica a los momentos nefastos que tuvo, pero no es hora de mirar de otra manera uno de los ciclos más controvertidos, digamos, de nuestra historia? A ver, voy a contestar, digamos, empezando por esta última pregunta que me has hecho. A ver, claro, obviamente Arana se lleva la parte peor, entre comillas, porque es el que más se conoce. Pero efectivamente, el caucho era el mayor negocio de esos años para Perú. Las grandes importaciones, o sea, la plata que llegaba a Perú venía de la exportación del caucho principalmente. O sea que obviamente había muchísimos más patrones, además que lo malo es que muchos se portaban de la misma forma. O sea, quizás con números inferiores, pero más o menos el sistema de trabajo era el mismo. ¿Se puede mirar de otra forma? Creo que sí. Quizás no mitizándolo y no, como tú has mencionado el ejemplo de Brasil. Allí el pionero cauchero se mira como, ¿no? Un creador casi, ¿no? De esa parte del país, ¿no? Que no existiría, como tú estabas diciendo, referido a Iquitos, sin ese ciclo. Vale, en parte es cierto, o sea, es cierto, ¿no? Efectivamente, Iquitos tuvo el desarrollo que nosotros conocemos a partir del dinero que llegaba gracias al caucho. ¿Cómo se puede hacer? Hablando del tema seguramente, ¿no? Poniendo en los libros de historia, ¿no? Devolviéndole, digamos, a la realidad, devolviéndolo, pero no mitizándolo, o sea, no hablando de este ciclo como si fuera algo, o
solamente positivo. Hay que dar las dos caras de la moneda. Como tú dices, tampoco los indígenas eran exclusivamente pasivos, ¿no? Hay ejemplos al contrario, hay muchísimos ejemplos de resistencia, muchísimos ejemplos de rebeliones. Algunas terminaron bien, la mayoría terminó mal porque fueron, digamos, apagadas en la sangre, pero los ejemplos los hay. Y claro, los indígenas no son seguramente, yo no quiero ser un buen salvajista, no me interesa. Creo que se me están apagando estos. ¿Me seguís oyendo? ¿Sí? Ok. Quiero decir, son personas, y como todas las personas tienen facetas buenas y facetas malas. No hay que, digamos, romantizar a nadie, hay que mirarlo con objetividad, ¿no? Objetivamente fue, desde mi punto de vista, un ciclo económico importante porque llevó digamos, a nivel económico, a un desarrollo seguramente a nivel capitalista muy importante, y el capitalismo llegó de esa forma a la selva. A la vez fue una época de relaciones personales no equilibradas, y eso también hay que reconocerlo. Luego hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Las dos vertientes. Saber discernir la verdad escuchando las dos partes, creo. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de la época del caucho. Hablar de la época del caucho con objetividad, tratando de entender lo más posible. Esto se puede hacer, desde mi punto de vista, solamente siguiendo con el trabajo, siguiendo con las entrevistas, tratando de no romantizar, sino de describir. Eso sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Claro que sí. Chicas, ¿algunas preguntas para Estefano? Ricardo, Sí, si me permite, ahora adelante. que escucho decir que, bueno, había que ver cómo en Colombia le dan otra mirada, ¿no? A este tema de la época del caucho. Y eso me hace recordar a otro tema que abordó también Estefano cuando nos habla, estaba en esa indecisión si tomar el tema del caucho o tomar el tema del narcotráfico, ¿no? Decía él, ¿no? Entonces, y ahí me acuerdo en aquellos viajes que hacía por Uchiza, eh, eh, con admiración yo veía en algunos lugares o restaurantes a donde tenía que ir a tomar mis alimentos, unas figuras, unos dibujos bonitos e interesantes de cómo la población veía a la actividad de cargar las hojitas de la coca, transportarlas y como que si estuvieran orgullosos de ese trabajo que hacían. Y también ahí me acuerdo de cómo nosotros, los que no estábamos participando de ello, pues decíamos que eso es grave, que está mal. Sin embargo, para ellos no era una cosa mala, porque les estaba ayudando a subsistir, ¿no? Entonces, en este caso también me parece interesante esta visión que se tiene, porque sí, se tiene que dar los dos lados, ¿no? Para poder de pronto completar una visión más objetiva y más real de todo lo que es. Que no significa, pues, que con eso querramos soslayar o tapar esa realidad tan cruel y vil que se vivió en la época del caucho. Así es. Melissa, estabas levantando la mano, creo. Sí. Sí, se habló que hubo un progreso relativo, ¿no? En la época del caucho, pero se pagó con sangre, ¿no? Y eso es algo que no tiene justificación. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio, en tal caso, entre la civilización y la barbarie? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh,
no solamente fue una simple explotación, fue un genocidio, donde murieron miles de indígenas. ¿Y hasta qué punto la ambición y el poder puede deshumanizar al hombre? ¿Nos podrías comentar esto un poco, Estefana? Gracias. Claro. Como tú estabas diciendo, se llegó a unos límites impensables, ¿no? Y si muchas veces en el mundo occidental, ¿no? Se le ha pintado a los indígenas como salvajes, yo creo que en este caso el premio de salvajes se lo llevaron muchos de los que trabajaban con ellos y que los obligaban a trabajar. No, hay ¿Perdón? Muchos de los llamados civilizados fueron Eso, más bárbaros, ¿no? exactamente. Eh, Hay nombres que se han hecho tristemente famosos, ¿no? Armando Norman, ¿no? Por ejemplo, que era uno de los capataces de Arana, que parece que fuera el más, tanto de las crónicas de Casement como de otros testimonios, parece que fuera el más cruel, tanto que la estación en la que trabajaba, la estación de Andoques, por la presencia de la población andoque allí, se empezó a llamar Matanzas, que es un nombre, bueno, emblemático. Eh, Obviamente allí yo he tratado también el tema digamos, de civilización, del contraste entre civilización y barbarie, porque muchas veces en las novelas amazónicas, novelas de la selva, se ha tratado de encontrar una justificación a este salvajismo, entre comillas, justamente en el ambiente forestal, ¿no? El ambiente de la selva, como si fuera el ambiente el responsable de determinadas acciones. Obviamente eso se está, digamos, forzando una interpretación que no puede ser cierta, o sea, no es el ambiente, son los seres humanos como ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, el ser humano puede ser bueno, puede ser malo. Y parece algo banal quizás decirlo, ¿no? Pero no se puede, ¿no? Dar la culpa al ambiente o a la lejanía eh, de las instituciones para portarse de una manera no respetuosa hacia las otras personas, hacia el prójimo. No quiero ser tampoco, no quiero usar palabras religiosas, pero es eso, ¿no? Para mí yo soy ateo, pero lo principal para mí es el respeto a la persona. Eh, no podemos justificar un determinado comportamiento debido a porque estoy en la selva, porque estoy alejado de los centros de poder, ¿no? No tiene ningún sentido. Eh, la verdad es que sí, hubo episodios de extremada violencia. Cosas claro, quizás con esos niveles ya no existen, pero que siguen existiendo de forma diferente. Y hay que tener conciencia de eso, ¿no? Porque también el abandonar, ahora estaba pensando en las imágenes que he visto en todos estos meses de muchas comunidades completamente abandonadas, de gente que se estaba muriendo por el COVID sin tener la posibilidad de acceder a curas, acceder a balones de oxígeno. O sea, eso también, claro, son formas diferentes de violencia, pero también desde mi punto de vista se trata de la misma raíz violenta. O sea, no no dar la posibilidad a todo el mundo de tener las mismas posibilidades, de tener los mismos recursos, de poder vivir de una manera, digamos, digna, de poder acceder a curas en este caso, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes, creo, de que las formas de violencia pueden evolucionar también, hacerse más sutiles quizás, pero que siguen existiendo, ¿no? Y las consecuencias
digamos que algunas personas las viven todos los días en su piel. Se podría decir que es como la teoría de la transformación de Bauman, que todo continúa pero de manera diferente, ¿no? Sigue existiendo esa explotación, esa violencia, pero de manera disfrazada. Ah, sí, 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 estoy de acuerdo contigo, sí. O sea, que habría eso, digamos, la teoría que estabas mencionando de Bauman, digamos que podría resumir un poco, ¿no?, la situación también en la Amazonía. Gracias, Estefano. Imagina, pensaba dar un salto de la tradición oral de la época del caucho a la tradición oral en la literatura infantil de Dafne, que para brincando y saltando, pero hemos llegado a un punto, ya estamos hablando más de una hora, imagínense, qué habladores que son ustedes. Así que tenemos que llegar a la parte final. Dafne, tus últimas palabras, por favor, tus palabras de conclusión. Ponle audio. Ahora sí. Sí, Ricardo. Mis últimas palabras, pero en el coloquio. Bueno, quiero agradecerlos infinitamente. Ha sido una bonita tarde, momento hermoso bueno, he sentido compartir con ustedes esta conversación. Siempre nos hace falta oxigenarnos un poco y contactarnos pues y hablar de estos temas que son bastante interesantes y además que nos ayudan a nutrirnos, ¿no? Tanto de literatura infantil, que hay que darle duro porque los niños quieren, los niños necesitan de eso. Y también revisar nuestra historia, que es importante, que es interesante, y a partir de eso producir literatura, ¿no? Me parece que por ahí va mi conclusión en todo este proceso. Muchísimas gracias, Ricardo, y ojalá que continúes con los coloquios. Gracias. Gracias, Dafne. Estefano, vamos, ahora tú. Tus últimas palabras en el coloquio. Vale la En pena el coloquio. Vale, me uno a los agradecimientos porque realmente ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Ricardo, gracias, Melissa. Eso, estoy de acuerdo con Dafne cuando dice que es importante, ¿no?, fomentar la lectura en los jóvenes, en los niños, porque ya sabemos que la lectura, la narrativa, la poesía nos puede salvar de un mundo que a veces es difícil, ¿no? Y quizás he hablado de cosas un poco, quizás muy duras, ¿no? Después del... pero es cierto, la lectura puede seguramente ser un medio, ¿no?, para sobrevivir y para encontrar nuestro lugar en el mundo. O sea que enhorabuena otra vez por la organización del coloquio. Esperemos poder vernos en persona y abrazarnos pronto y que toda esta locura que estamos viviendo se solucione pronto. Claro que sí, y que haya mapacho, ¿no es cierto? Bueno, Melissa, ha sido un gusto tenerte. Ya ves, te hemos extrañado desde el comienzo, pero has estado acá en esta jornada. Danos unas palabras, Melissa, para despedir. Estefano, Dafne, me siento muy contenta y valoro bastante y aplaudo el trabajo que realizan desde los géneros que están abordando. Necesitamos literatura que, como Dafne nos invite a leer, pero también literatura crítica como hace Estefano, para que nos ayude a entender la realidad y que los hechos como el genocidio que pasó en Putumayo no vuelvan a ocurrir más. Y bueno, agradecerte, Ricardo. No son mis últimas palabras en el coloquio, solamente en el coloquio de este 2020, pero vamos a continuar. Un abrazo y gracias a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Para mí es bastante extraño la organización de este coloquio virtual. No quiero decir que no me acostumbro, pero sí señalar que la ausencia de abrazos, de intercambio de libros, del cafecito al final, eso es incanjeable. Tenemos que vernos el próximo año, definitivamente. Este año iba a ser en Tingo María, así que el próximo año tenemos que ir a Tingo María. Nibardo Rivera nos ha prometido una buena acogida cuando vayamos a Tingo María, igual Indalú, Arostegui y Eli Caruso, todos ellos de Tingo María.
Bueno, para concluir, para despedirnos, quiero decir que estos coloquios fueron creados con Javier Garbis al comienzo, con Alisa Llanes, con Melissa, el apoyo de Dafne, incanjeable también cuando lo hicimos en Tarapoto, con Luis Urteaga Cabrera, ¿te acuerdas? Y de César Espino, y de otros amigos que se unieron y salieron en el momento. Fueron, decía, estos coloquios fueron creados uno, para difundir la literatura masónica, para propiciar talleres, discusiones, debates, teoría, todo lo que implique el movimiento y la dinámica de la literatura masónica. Sé que todos ganamos al final, ¿no? Intercambiamos libros, intercambiamos ideas, intercambiamos mucho cariño. Entonces, este año nos ha golpeado especialmente. En el año 2015 nosotros ya habíamos dedicado un especial a Luis Ortega Cabrera, que ha fallecido hace unos días. Así que para él ha sido nuestro homenaje y desde acá un saludo para Hedy, su esposa, para sus hijos Julián y su hija Katia, Katia ha venido desde Suecia para acompañar a su madre en el duelo, ¿no? Así que un abrazo para ellos, nuestro reconocimiento al magisterio de Luis Urteaga Cabrera. Pero también es bueno decirlo, también perdí a un gran amigo en Iquitos llamado Agustín Ruiz. Agustín Ruiz era de Lamas, pero era profesor en la universidad, en la UNAP de Iquitos, y se nos fue pues en esta pandemia. Así que él publicó un libro de estudios sociales y políticos meses antes, y esperamos que poco a poco podamos encontrar sus materiales y poder difundirlo. Así que también estas palabras de homenaje a la memoria de Agustín Ruiz Ruiz, a sus hijas Setkin y Magali, que han estado siempre acompañándonos, todas las noticias que teníamos sobre Agustín. Como pueden ver, por un lado nos alegra poder seguir reuniéndonos, por otro lado compartir las penas por la partida de grandes amigos, pero nosotros seguimos adelante. Agradecemos a todos los que nos han estado viendo, a todos los que han estado presentes, a Estefano. Hemos abusado de tu tiempo, Estefano. Sé que tú ya estás domingo, creo, ¿no? En Italia ya pasaron de día. Eso nos pasó con Morgana Herrera también, desde Francia. Ya se dormía y ya estaba en el día siguiente. Dafne, todo nuestro cariño. Ya sabes, te esperamos en Lima. Y Melissa, muchas gracias. El próximo mes haremos el Congreso de Tradición Oral, también vía virtual. No sé cómo lo haremos, porque ese Congreso de Tradición Oral requiere de cantos, de voces, de recitales. No sé cómo lo haremos, pero vamos a ver, vamos a seguir probando. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo para todos. Hasta la próxima.